Bueno, déjenme acomodar esto. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. No sé si tienes por ahí, Juan, para que ahora sí grabamos ya la parte del... Sí, ya estoy grabando. ¿Ya? Ya. Perdón. Gracias. Es que ya das como el permiso una vez y ya no te pregunta. Sí, ya no te pregunto. Por eso estaba esperando que me avisara. Listo. Bueno, no sé si tengan preguntas de lo que la evaluación, esto del ensayo y del perusal. Pero bueno, así si tienen ahorita antes que empecemos, ¿no? Si no hay dudas, vamos a, antes de continuar, ahí, a ver si no nos quedó muy revuelto esta parte del temario, pero vamos a, ya vimos esta parte del desarrollo, vamos a ver ahora las economías que enfrentan este deterioro ambiental, que le llamamos esta parte economías de la naturaleza, y vamos a hablar ahora de la economía ambiental, y después vamos a retomar otra vez el desarrollo sustentable. Bueno, ya la sustentabilidad ya junto al desarrollo, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta esta parte del desarrollo, ahora vamos a ver esta parte de las economías y vamos a ver en particular la economía ambiental y después vamos a ver, bueno, como parte de la economía ambiental está la economía de recursos naturales y después la economía ecológica para retomar la sustentabilidad y después ver estas otras visiones que no necesariamente tienen que ver con la sustentabilidad, pero que sí afrontan esta deterioro ambiental. Aquí nada más para recordarles, bueno, que la economía es una ciencia social e incluye la producción, distribución y la organización del consumo de bienes y servicios para satisfacer estas necesidades humanas que siempre vamos a tener. Y bueno, es importante igual destacar la escasez. Ese concepto de escasez que les decía, que ya habíamos visto. Nos encarga de estar, bueno, aquí está la escasez, se encarga la economía de la distribución de los recursos escasos. Entonces, cuando algo no es escaso, pues no tendría por qué intervenir la economía. Y bueno, al final, satisfacer las necesidades que tenemos. Ver que los recursos son finitos y también el tiempo son finitos, ¿no? Es escaso, ¿no? Para nosotros como humanos al menos. Y pues analiza estas decisiones que tomamos entre relaciones entre los recursos de los que se dispone, que son limitados, y las necesidades que tenemos. Que aunque son, pueden ser ilimitadas, pero sí están jerarquizadas estas necesidades o estos deseos que tenemos para, de los bienes y servicios. Y bueno, en base a eso, pues tomamos decisiones, ¿no? Entonces ya sabemos que hay un límite de recursos, entonces, y de oferta de algunas cosas, y tenemos que decidir porque no podemos tener todo, ¿no? Y ahí surge la economía. Otra diferencia que no habíamos hecho, pero que ya venía en el artículo y que vamos a tratar en específico más adelante, esta cuestión macroeconómica. Vamos a dedicarle un poco del temario, pero la mayoría va hacia la microeconomía, ¿no? La mayoría del curso va en ese sentido de la microeconomía. Entonces hay que diferenciar a la economía en dos grandes áreas o enfoques, que sería la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, cuando veíamos este análisis del equilibrio de mercado, de la oferta y la demanda, pues hablábamos más de microeconomía. Entonces, ahí se analizan los agentes económicos individuales y su interacción en los mercados y la configuración de estos, estructural de estos. Entonces, agentes económicos individuales, pues regularmente, bueno, podemos tomar a cualquier individuo de la sociedad, a las empresas o se puede considerar también a los gobiernos, ¿no? Como estos agentes económicos. Pero, bueno, y regularmente, por ejemplo, en cuestión de consumo, también a ver, como unidad también, o como un ente, se considera a las familias a veces más que a los individuos, ¿no? Sabiendo que luego, por ejemplo, el ingreso económico
monetario, pues viene a veces bueno, a veces se conjunta, bueno, hay variantes, pero casi siempre se toma como familia los agentes económicos y no como tal, como un individuo. Y a diferencia, entonces en la microeconomía vemos todo esto, ¿no? Cómo interaccionan en los mercados, se ocupan gráficas como la que vimos de la oferta y la demanda y algunas otras parecidas, que creo que ahorita vamos a ver una parecida, de los costos y beneficios de producción. Y se va analizando cómo las decisiones sumadas de estos individuos modifican, ¿no? Modifican las decisiones o las elecciones dentro de la economía. Entonces podemos ver lo que vimos en las curvas estas de oferta y demanda. Entonces vemos qué pasa si se modifican las decisiones. Pues pones un impuesto, por ejemplo, hacia un elemento, pues vemos cómo puede disminuir la demanda, ¿no? Bueno, aumenta el precio, disminuye la demanda y disminuye después la oferta y se equilibra, ¿no? Entonces eso es lo que hace básicamente la microeconomía, ¿no? Entonces analiza estas decisiones individuales en conjunto y cómo se modifican en el mercado las cosas. Ese es el enfoque principal que vamos a estar manejando, ¿no? Cómo modificar estas decisiones en los actores individuales. Pero existe también la macroeconomía. Entonces, estudia esta organización económica a nivel agregado o nacional. Y presta atención a la intervención del Estado a través de la política económica. Entonces, ya en el artículo nos hablaban de la macroeconomía, ¿no? Y cómo las medidas, cómo se mide la economía en la macroeconomía es a través principalmente del Producto Interno Bruto, que nos mencionaron mucho en el artículo. Entonces, vean cómo se suma, ¿no? Toda esta capacidad económica de toda la nación y a través del Producto Interno Bruto se maneja la macroeconomía. Entonces, es un enfoque diferente. Es un enfoque diferente. Espérame tantito. Mucha luz aquí. Es un enfoque diferente de análisis también. Entonces, y de respuesta, ¿no? De los actores económicos. O sea, aquí se analiza mucho la política. Aquí los estados son los que se encargan, los que son más el nivel de análisis a través de los estados. Ellos son los que determinan estas políticas para ir hacia un lado u otro de la producción de los bienes y servicios y por lo tanto de la obtención de recursos. Entonces, es otro enfoque de análisis que vamos a ver más adelante también cómo afronta el deterioro ambiental. Entonces, no sé si preguntas aquí. Bueno, aquí me falta el título, no aparece por nada. Sí, parece acá arriba. Bueno, ahora en específico vamos a tratar la economía ambiental. Entonces, propiamente la economía, bueno, la economía ya sabe que hay bienes escasos, ¿no? Pero pues la problemática ambiental también ha limitado o puede limitar más estos recursos y también el alto consumo de muchos bienes y servicios pues hace que tengamos más limitantes recursos y eso le preocupa a la economía en general. Entonces, a partir de eso surgió la economía ambiental, ¿no? Una forma de enfrentar esta problemática. Esta surge más o menos con Pigou y con todas todo lo que vimos que aportó Pigou, en particular el concepto de externalidades que ahorita vamos a ver, y después con Coase, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero con Coase, que ya platicamos también en las infografías. Eso tampoco lo hemos visto, ¿verdad? Que iba ganando. Cuando lo vi la última vez iban empatados en 2, pero creo que ya lo vamos a cerrar también. Bueno, entonces, como ven la economía ambiental, o empezamos a hablar de economía ambiental ya en particular, ya dejamos atrás la economía, que eran las definiciones anteriores de economía en general, y nos vamos a centrar en la economía ambiental. Entonces la economía es un análisis microeconómico, entonces vean cómo analiza las respuestas en el mercado de las decisiones individuales o de estos entes individuales.
sobre todo en las teorías del consumidor, de la empresa y de las interacciones entre mercados. Es un campo aplicado de la economía neoclásica, que es parte de la clásica, y analiza la eficiencia, las decisiones racionales y la maximización del beneficio. Entonces, la idea es que tengamos mayor beneficio de los recursos o lo que invirtamos en alguna decisión, que es lo que buscamos casi siempre como entes económicos. Y concentra su análisis en la escasez y valora los bienes según su abundancia, ¿no? Esa es la idea en general de la economía y ahorita en particular de la economía ambiental. Estas son algunas de sus aportaciones, que son métodos para medir la demanda de un bien que no tiene mercado y asignarle un precio. Bueno, ahorita lo vamos a retomar un poco, pero en la economía ambiental lo que nos interesa es resolver la problemática de las externalidades. Ahorita vamos a ver, ahorita regresamos a esta parte, pero entonces una forma de resolverlas o de monetizarlas, digamos, es darles un valor. Entonces, uno de los avances en economía, de la economía ambiental es los métodos de valoración. Entonces, a través de la economía ambiental podemos generar un valor económico, o saber el valor económico o monetario de los bienes y servicios ambientales, ¿no? Entonces, son bienes que no tenían o no suelen tener, bueno, varios de ellos no suelen tener un precio en el mercado y la economía ambiental a través de la valoración ambiental les puede dar un valor, ¿no? Entonces, les podemos dar un valor al agua, ¿no? Bueno, a los diferentes servicios ambientales que nos da el agua, le podemos dar un valor a ¿qué se les ocurre? A la reserva de Pedregal de San Ángel, por ejemplo, le podríamos dar un valor económico a través de estos servicios de valoración. Podemos integrar los valores del lugar como un bien o servicio cultural, ¿no? Por ejemplo, hay métodos para poder darles ese valor, ¿no? O podemos darle el valor a los tlacuaches de la reserva, por ejemplo, podemos darle un valor a las plantas, no sé, o al mismo proceso de captura de dióxido de carbono, le podemos dar un valor, ¿no? Algo que normalmente no tiene un valor en el mercado, ¿no? No vas a ir tú bueno, sí podrían ir a preguntar a la tienda de mascotas cuánto vale un tlacuache, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quizá de forma ilegal lo puedan hacer, pero normalmente en el mercado, bueno, eso es más fácil tal vez de darle porque es un consumo directo, pero la captura de carbono, ¿qué valor tiene, no? La que nos da la reserva de Pedregal de San Ángel. Y ahora vamos al pago por servicios ambientales, eso es PSA, el pago por servicios ambientales. El hídrico. Entonces, a través de esta valoración, pues podemos darle podemos pagar esos servicios ambientales, ¿no? Por eso también lo puse esa parte de los pagos por servicios ambientales. Y otra parte importante de la discusión de la economía ambiental es cómo regular la actividad económica, ¿no? Para que haya un equilibrio entre la calidad del ambiente, los intereses económicos y los intereses de tipo social. Entonces, ¿a qué se llama? O de lo que hemos visto, ¿recuerdan cómo le diríamos a esta forma de regular la economía o de regular las decisiones? ¿Alguien se acuerda cómo le mencionábamos al principio? Cuando vimos el concepto de economía, veíamos que había una forma de modificar eso. ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos? ¿No era la economía centralizada? No, aquí no nos vamos, no, aquí la economía ambiental se basa en decisiones de mercado, como mencionábamos. Entonces el mercado está igual ligado por la oferta y la demanda, pero ¿cómo modifican ustedes la oferta? ¿Cómo podrían ustedes como gobierno modificar la oferta o la demanda? Ya también platicábamos un poco de estas cosas que, bueno, de hecho la discusión empezó ahí mucho, en Pigou y en Coase,
ellos cómo decían que se podía regular este equilibrio. ¿No se acuerdan qué nombre le dimos? ¿No? Bueno, son los incentivos, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo vamos a darle a la sociedad, a los entes económicos que estamos manejando para que modifiquen para que modifiquen su consumo, ¿no? O su producción? Entonces, al consumo a los compradores y la producción a los vendedores. ¿Qué incentivo podemos tener? Pues podemos tener los impuestos, por ejemplo, sería un incentivo, ¿no? O podemos tener otro incentivo, podría ser subsidios, ¿no? Que les demos dinero o que les perdonemos el pago de impuestos porque modifiquen su producción. Bueno, en el caso de la corona, por ejemplo, un incentivo. Les dejamos de cobrar algún impuesto porque ya no, porque tiene su planta de tratamiento de agua y ya no libera aguas residuales al sistema, ¿no? Entonces ahí podemos quitarle un impuesto y favorecemos esta conducta. Modificamos, incentivamos a que se modifique la conducta. Entonces regulamos de alguna forma esta actividad económica para compensar lo que no está visto en la economía, en el equilibrio de mercado que veíamos, ¿no? Entonces, como vamos a ir viendo, pues esta economía o esta competencia perfecta pues no existe y hay varias cosas que no se consideran y que son las que causan el daño ambiental o el daño social. Ambiental y que después se traduce en social, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas son como las dos principales aportes o trabajos que hace la economía ambiental. Por una parte, la valoración ambiental y por otra parte, la regulación de la actividad económica. Entonces, ¿de qué forma podemos intervenir como gobierno o como gobierno que son los que pueden intervenir para modificar la conducta y mejorar la calidad o la relación entre la parte ambiental, económica y social? Entonces, estas son de sus preocupaciones. Parte de sus preocupaciones son puedo salir acá, bueno. No, perdón. Parte de sus preocupaciones son el deterioro de los recursos naturales y la contaminación. Entonces, pues es una preocupación importante porque también se queda sin elementos para la producción, ¿no? Entonces, por eso son importantes. Entonces, en la mayoría de los casos hay una vinculación entre el disfrute de un producto y el daño de su efecto en el ambiente. No se conoce o no se acepta. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso, tiene que ver con las externalidades. Y el caso de la contaminación lleva a cabo la evaluación de la importancia económica del deterioro ambiental. Entonces, es una forma de ver esa importancia, es a través de darle un valor económico. Entonces, como hemos visto, la economía, pues, bueno, veíamos en la cuestión de desarrollo cómo lo simplifica a la capacidad de consumo de cada individuo. Entonces, así se medía, o se suele medir el bienestar. Entonces, ¿qué tanto podemos consumir? Pues igual en la parte de la contaminación, hay que ver qué tanta importancia tiene la economía, bueno, el deterioro ambiental en la economía. Y hay que darle un valor económico, ¿no? Otra vez, así como valoramos el bienestar igual con los bienes y servicios, pues una forma de valorar el impacto en la economía es ver qué efecto económico o monetario tiene. Eso es por eso se desarrolló esta parte de la valoración ambiental. Y pues analiza cuáles son las causas económicas de ese deterioro. Y después de analizar eso, pues ve cómo las podemos modificar a través de estos incentivos económicos o esta política ambiental, que son las partes más fuertes de esta economía ambiental. Tanto la valoración, otra vez, como la política pública. Y estas son algunas de las preguntas que se hace la economía ambiental. O las preguntas más importantes. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que ocasionan la contaminación? Entonces, ¿por qué la gente pues le gusta estar bueno, a algunos sí les gusta, igual no inconscientemente, pero pues obtienen más beneficios y contaminan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus incentivos? ¿Cuál es el costo de eliminar la contaminación?
Ujú. Entonces también nos cuesta, o sea, como lo ven todos en términos monetarios, ¿cuál es el balance adecuado entre costos y beneficios de contaminar? Entonces, hay que aceptar que para obtener estos beneficios tenemos que contaminar. Y bueno, eso es, ahorita pasamos a la parte de la contaminación. Lo vamos a ver igual muy general y ya cuando veamos el tema, nos vamos a meter un poquito más. ¿Y cuáles son los beneficios sociales del control de la contaminación? Entonces, a la sociedad, ¿con qué nos benefician que no haya contaminación? Ya pueden imaginarse ahí que sí hay beneficios, ¿no? ¿Y qué mecanismos podemos generar de regulación para asegurar ese balance entre los costos y los beneficios de contaminar? ¿Listo? Entonces antes de seguir, pues lo que es como un principio económico, pues lo que se busca en la economía, en esta economía ambiental, es la maximización de ganancias y de utilidad, ¿no? Entonces lo que queremos es generar mayor capital, ¿no? Ese es uno de los objetivos. Otra vez hablando de estos beneficios como generación de capital monetario, ¿no? No estamos viendo el desarrollo social, el desarrollo humano que veíamos como otros índices que se pueden ocupar. Aquí lo que nos interesa y lo que asume la economía ambiental y la economía clásica es que al tener tu mayor capital, pues vas a tener mejor calidad de vida y mejor todo, ¿no? Pero pues no, esa es otra cosa de las que, bueno, es el enfoque de la economía ambiental y que otras economías van a ir cambiando. Pero ahorita vamos a ver esta economía ambiental, que es como el primer acercamiento a la resolución de los problemas o el deterioro ambiental como tal. Y bueno, también la economía ambiental nos dice que los responsables de la producción y los consumidores no intentarán reducir estos residuos a menos que se les obligue a ello o que hacerlo les reditúe un beneficio. Otra vez los incentivos. Entonces, ya aquí nos separamos un poquito de lo que decía Adam Smith, de que estas decisiones individuales nos van a traer un beneficio colectivo, y ya vemos que no. Ya empieza a darse cuenta un poco la economía ambiental que esto no sucede, ¿no? De forma tan sencilla, ¿no? Sí, que los actores económicos, tanto compradores como vendedores, pues como van a ver maximizar, lo que les interesa es maximizar los beneficios, no les importa los efectos negativos que tienen en el ambiente, y la forma de modificarlos es obligarlos o motivarlos de alguna otra forma, que son los incentivos, ¿no? Ejemplos otra vez, los impuestos, los subsidios, la normatividad, ¿no? Que nos prohíbe, por ejemplo, hacer alguna actividad económica dentro de determinado lugar, como las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces ya más adelante vamos a ver estas políticas públicas, que igual yo creo que ya tienen una idea, o algo de la normatividad, que también creo que muchos han llevado esa materia, ¿no? En ciencias de la Tierra. Las biólogas, yo creo que no. O quizás las optativas, pero los terrólogos sí llevan su materia de normatividad. Y bueno, ¿para qué es la contaminación para la economía? Entonces, la contaminación, la economía ambiental o la economía clásica no la va a considerar hasta que hay un daño a la salud o una afectación al bienestar, una afectación negativa, pues, al bienestar de los entes económicos. Entonces, solamente así podría reconocer la economía la contaminación. Pero aún así, aunque ya se reconocía, no es necesario para la economía eliminarla. Debe de haber un reclamo de la sociedad o una demanda de compensación por el daño sufrido para que el problema entre en la esfera del interés de la economía ambiental. Entonces, nos cuesta trabajo desde la economía ambiental delimitar qué es la contaminación. Bueno, lo más fácil fue eso, ¿no? Hasta que hay una afectación a alguno de los entes, es cuando la consideramos. Igual es difícil, ¿no? De poner un límite, ¿no? Donde empieza, o donde considerar contaminación. Porque igual como siempre les menciono en esta clase, pues la modificación del ambiente la hacemos de cualquier actividad como humanos que tengamos, ¿no? Entonces, desde el simple hecho de respirar,
pues estamos modificando la concentración de dióxido de carbono, ¿no? de la atmósfera, aunque sea poquito, ¿no? Entonces, que cualquier actividad económica, cualquier actividad que hagamos, pues va a generar una contaminación, ¿no? Entonces, por eso la economía tampoco se mete tanto, ¿o no? En la economía ambiental no se clava tanto en delimitar qué es contaminación y qué no, y más bien se va hasta que les afecta a los entes económicos, ya lo podemos considerar una afectación económica. Ajá. Sí, y antes no. Y les digo que si nadie se queja, pues también puede seguir la contaminación hasta que alguno de los entes económicos se reclame, ¿no? Entonces, por eso también es importante decirlo, ¿no? Cuando es la contaminación para que se intervenga de alguna forma. Entonces, y es lo que veíamos, por ejemplo, con Coase también, ¿no? Que el Coase nos decía que los dos, cuando alguien está generando contaminación, el otro se debe de quejar y ponerse de acuerdo con el otro ente para poder equilibrar esa situación. Pero bueno, tampoco es tan fácil delimitar hasta dónde es contaminación y dónde no. Y bueno, la economía ambiental inicia, bueno, ya con Pigou, que habla en 1920, como ya nos habían platicado, empieza a describir, sobre todo, surge a partir de la descripción de las externalidades que describe en este libro, en Economía del Bienestar de Pigou. También ahí nos habla de las externalidades que ahorita vamos a describir. Y después, pues, con el libro de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, y también después con El problema del costo social que desarrolla Ronald Coase, que es el que habla de este equilibrio entre ponerse de acuerdo entre los entes económicos. Y bueno, Pigou también hablaba de los impuestos verdes, ¿no? Del que contamina paga, ¿no? Entonces, que se habla de los impuestos. Entonces, ya con este conocimiento de cómo puede intervenir el gobierno a través de los impuestos, es una forma de corregir esas externalidades que mencionaba también Pigou. Se puede hacer de esa forma a través de la coerción o de los impuestos, pero Coase habla un poco más del diálogo entre los que están contaminando y los que están recibiendo la contaminación. Entonces, a partir de estas dos ideas un poco diferentes, pues empiezan a generar políticas públicas para modificar el comportamiento humano y eliminar o tratar de disminuir al menos el deterioro ambiental. Y bueno, Rachel Carson, pues más en su libro, pues es como el impacto social hacia la concientización del efecto ambiental que estamos teniendo los humanos. No sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno. Esto es lo que decía Pigou. Vamos a tener, bueno, ¿qué es? Bueno, ya es lo que más o menos había dicho. Vamos a pasarlo un poco más rápido, para irnos a las externalidades. Pero esto es lo que es la definición, bueno, lo que dice Pigou al respecto de las externalidades. Pero vamos a ir a la definición ya un poquito más del libro. Y esto es lo que nos decía Coase acerca de ponernos de acuerdo entre el daño y la compensación del daño. Entonces, es de cómo los entes económicos se deberían de poner de acuerdo entre sí sin intervención del gobierno para disminuir los costos ambientales. Y ahora sí, bueno, esto es una de las cuestiones más importantes de la economía ambiental, que son las externalidades. Entonces, estas surgen cuando el comportamiento de un agente cualquiera afecta el bienestar de otro y que este último haya elegido la modificación y sin que exista un precio o una contraparte monetaria que lo compense. Entonces, cuando tanto consumidores como productores podemos generar afectar a los demás, ¿no?
Entonces, si no se incluye un costo económico, si no hay intercambio económico o monetario, entonces, y que esté compensando esa afectación, pues lo consideramos una externalidad. Si sí nos están pagando porque si por ejemplo estamos siendo afectados por el ruido de una empresa y nos está pagando alguna cantidad de dinero para que podamos ir al médico para tratarnos el oído, pues ahí ya no se considera una externalidad porque el precio, bueno, se está incluido en el precio de lo que esté vendiendo la fábrica o que esté haciendo ruido. Sí, he dicho fábrica, bueno, no me acuerdo, pero la que esté haciendo el ruido, si está considerando en su precio el pagarle a los vecinos para arreglar los problemas del oído por el ruido que está generando, si lo está incluyendo en el precio y está compensando a las personas que están siendo afectadas, ahí no lo consideraríamos una externalidad, o más bien está arreglando esa externalidad que podría haber. Pero ahorita vamos a ver más ejemplos. Pero es uno de los conceptos más importantes de la economía ambiental y que vamos a estar tratando o mencionando constantemente, ¿no? Las externalidades. Es una afectación al bienestar. Puede ser una afectación positiva o una afectación negativa. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, existen cuatro diferentes tipos de externalidades. Entonces, pueden ser externalidades positivas, externalidades negativas, y pueden ser, bueno, positivas o negativas por parte de la producción, del productor, o positivas y negativas por parte del consumidor. Entonces, bueno, yo les menciono unos ejemplos y ustedes me dicen otros, ¿no? Para que ya hablen también. Entonces, vamos a ver aquí los participantes. Bueno, entonces, bueno, les digo la difícil. Bueno, vamos a ver por la clásica, ¿no? A través de la producción, aquí por ejemplo tenemos el caso del medio, de la fotito del medio. Una externalidad negativa es esta generación de residuos o de gases de efecto invernadero. Entonces, al producir un bien o servicio, estamos generando residuos, tanto gases como en el caso del agua, por ejemplo. Entonces, eso sería, como estamos produciendo algo, estamos generando esta contaminación, pero no está incluido en el precio, ¿no? Entonces, lo que estén consumiendo, no sé, estoy tomando café, pero el producir el café aquí cuando yo pago el café no me están incluyendo en el precio el deterioro, no sé, el cambio de uso de suelo que pueden tener. Bueno, sí, bueno, esto es orgánico, pero si tuvieran una plantación, pues, si están quitando el área, pues va a haber una afectación en el ambiente y eso no me lo están considerando en el precio, ¿no? Pero el efecto negativo sí lo están pagando las comunidades que están viviendo en esa región. Entonces, eso sería una externalidad. ¿Si les quedó claro? A ver, bueno, vamos a ir por el caso del consumo. Entonces, eso es en el caso de la producción, cuando están produciendo algo. Pero en el caso del consumo, por ejemplo, puede haber una externalidad negativa. Un ejemplo muy común es el del cigarro, ¿no? Entonces, cuando los que fumen, cuando están fumando, al consumir el cigarro, si lo están haciendo en un área cerrada, están generando una externalidad a los que están a su alrededor porque están consumiendo esas sustancias, ¿no? Respirando esas sustancias y están generando una afectación. Y eso ustedes no compensan económicamente, y la tabacalera compensa a las personas que están sufriendo esa contaminación ambiental, digamos. Entonces, esa también sería una externalidad negativa, pero de parte del consumo, ¿no? De ese bien que es el tabaco. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Vamos a preguntarle a Jennifer. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo de una externalidad negativa? No, de hecho le iba a preguntar
que si podía volver a explicar el último. Es que como que me confundí un poco. Bueno, están, bueno, otra vez, negativas y positivas. Las negativas pues van a causar un costo en otras personas que no están involucradas en el intercambio económico. Entonces, cuando consumimos el cigarro, pueden ser por parte de la producción, de los productores o los vendedores, acuérdense que cuando hablamos de equilibrio de mercado, o pueden ser a través de los consumidores o los compradores. Una externalidad negativa de la producción es cuando estos residuos estos residuos de la producción, ¿no? Y en el caso del consumo está el cigarro, que por ahí en las fotos hay otros beneficios, ¿no? Bueno, todas esas son externalidades de las fotos que les puse ahí. Pero bueno, hablando del cigarro, pues si tú consumes cigarro, puedes estar generando una externalidad negativa en las personas que te rodean. Y tú no les vas a compensar el daño que le estás generando económicamente. Bueno, otra vez aquí en la economía ambiental, pues todo es en cuestión monetaria o económica. Entonces aquí no lo estás considerando. No sé si se te ocurra algún otro ejemplo de una externalidad. Es más, ¿dónde está la otra externalidad negativa por parte del consumo en estas imágenes? Bueno, Profe, es que perdón. Es que a mí todavía no me queda claro la externalidad positiva. La positiva es un poco más difícil a veces, ¿no? De entender. Pero a ver, primero, la externalidad negativa. ¿Qué otra ven aquí de externalidad negativa? ¿Ves alguna, Jennifer? Bueno, sí hay varias. en la imagen, por ejemplo, pues la del avión, como pasa muy cerca de las casas, se genera un ruido y entonces eso afecta a las personas que viven ahí. Sí, ese es Esa el podría costo. ¿Sí? Ese costo de la contaminación auditiva los están asumiendo los que viven en esa zona, ¿no? Esas casas que están ahí. Y no lo están considerando los que están cobrando el costo del avión. Entonces, sí, esa es una externalidad. Ajá. Una externalidad negativa puede ser por parte de la producción de este servicio en este caso. Profe, Sí. otro ejemplo podría ser en ese mismo del avión, bueno, suponiendo que haya, bueno, en la construcción del aeropuerto, ¿no? Y que se tenga que construir como una autopista para que sea como más rápido llegar desde la ciudad hasta el aeropuerto, ¿no? Pero tiene que pasar por varias comunidades, entonces a esas comunidades les compran, entre comillas, sus ejidos para la construcción de una autopista hacia el aeropuerto. ¿Esa podría ser una externalidad negativa? Es que ahí el costo, por ejemplo, el costo sería sí, pues, ellos están pagando, pero por el terreno, ¿no? Pero cuando pasa cuando pasa la carretera, pues hay ruido y hay también contaminación, o cuando la están construyendo, y eso le afecta a las comunidades. Ese sería el costo que están pagando, ¿no? Y el costo lo paga la comunidad. Entonces ahí sí puede ser una externalidad negativa. Si no hay una compensación económica, es una externalidad negativa. ¿Sí? Ok, entonces solamente cuenta como para contaminación, así contaminación ya sea del aire, del suelo o contaminación auditiva. No podría ser, por ejemplo, en este caso que no sé si cuenta como extractivismo porque se supone que están pagando, pero en esos casos no cuenta. Mm, no hay, no, bueno, no sería una externalidad ahí, ¿no? Sería nada más en el caso de la contaminación o el cambio de uso de suelo, porque les puede afectar, ¿no? Y entonces esa sería una externalidad, pero ahí en el caso, porque ahí, por ejemplo, se están comprando el terreno, bueno, en teoría, ¿no? Dependiendo del caso. Ahí en esa cuestión, no, en la economía ambiental no se consideraría una externalidad en la economía ambiental. Después vamos a ver otras visiones, digamos. Ok, va. Sí. Bueno, se les ocurre, bueno, esa sería una externalidad por parte de la producción. ¿Alguna otra externalidad negativa por parte del consumo?
Vamos a ver si se le ocurre a ver, a Itzel. Por parte del consumo, ahí está otra imagen que nos dice del consumo. Bueno, yo lo había pensado como en el consumo del aceite de palma, que creo que está en muchos productos, pero al final de cuentas como que tiene costos en que hay tala de árboles y también como que hacen el cambio de uso de suelo, pero pues eso como tal no va dentro del costo del producto, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Sí, ese es un caso de externalidad negativa en el caso de la producción. Entonces, cuando se está produciendo el bien o el servicio, estamos generando ese costo que va a la sociedad en general, ¿no? Puede ser a una sociedad muy específica, que puede ser a las comunidades de África, creo que es donde más palma hay, pero aquí en México, en las comunidades de Tabasco y de Chiapas, puede ser una afectación de ahí directa o puede ser una afectación global, ¿no? En el caso de los gases de efecto invernadero, pues también puede ser una afectación que pagamos toda la sociedad, no solamente los que viven ahí, sino todos. Esa sería una externalidad negativa también por la producción. Una Bueno, podría ser, por ejemplo, ay, perdón. No, adelante. Es que, por ejemplo, cerca de Villa de Aragón, hay como, no sé si es un basurero o tratan la basura, no sé qué es, pero el punto es que pues ahí llega todos los desechos de un montón de personas. Pero siempre que pasas por ahí, pues huele muy feo. O sea, yo paso porque me queda para llegar a mi casa en metro. Pero, por ejemplo, todas las personas que viven ahí siempre están respirando esos olores. Entonces, no sé si podría quedar como una externalidad negativa de parte del consumo o de parte de la producción, porque pues en todos los productos que consumimos y pues creo que en el costo no viene pues su tratamiento, no sé cómo se explicaría ahí. sí, también es una externalidad negativa y ahí sí está más relacionado con el consumo, ¿no? Porque no, están las dos, pero con el consumo porque no estamos desechando de la forma adecuada, ¿no? Entonces ahí tiene que ver más con el consumo, ¿no? Pero la producción tiene que ver porque pues, también no hay una producción o desde el diseño no se ve cómo se va a manejar ese residuo. Pero sí es una externalidad negativa también. Y la sociedad o los que pasan por ahí, incluso tú también estás pagando, bueno, la sociedad en general, pero tú al pasar por ahí, por esa incomodidad, estás pagando esa externalidad y no los que consumieron el producto o los que lo produjeron. Entonces sí es una externalidad negativa. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la... ¿Sí? Yo iba Diana. a decir nada más que, según yo, la otra negativa de consumo son la pirotecnia, porque, pues, bueno, al hacer pirotecnia, pues liberas un montón de dióxido de carbono y monóxido de carbono, pero también afectas a los oídos de los perritos y así, ¿no? Al consumir pirotecnia, pues estás afectando a otros seres vivos que de hecho ni siquiera tomamos en cuenta, tal vez generalmente. Sí, exacto, esa es la otra externalidad negativa y es por parte del consumo, es la pirotecnia. Y es cuando la consumimos, pues afectamos a los demás y no estamos considerando en el precio. Así es. Bueno, ahora vamos a la positiva. Entonces, o sea, eso es la principal objetivo de la economía ambiental, es internalizar esas externalidades. Entonces, bueno, ahorita platicamos. Pero las externalidades, sobre todo las negativas. Y bueno, también tenemos externalidades positivas. Por ejemplo, cuando ustedes ponen una luz, un foco, es el clásico de los libros de economía, que no tiene que ver ahorita con la cuestión ambiental, pero cuando ustedes ponen un foco fuera de su casa, pues están beneficiando ustedes lo hacen porque se vea bonita su casa, por ejemplo, para que se vea su casa, pero están favoreciendo la seguridad, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces un lugar alumbrado pues, puede ser menos proclive a que haya delitos, ¿no? Ahí afuera de su casa.
Entonces, esa sería una externalidad positiva, ¿no? Ustedes están generando un beneficio por el cual no están recibiendo pues no está involucrado en el costo del pago de la luz, ¿no? Entonces, eso sería una externalidad positiva por parte del consumo, ¿no? De la luz como tal. Ahora, ¿qué otras se les ocurre? O en estas imágenes, ¿cuáles son los? Yo apago el foco para que nadie se beneficie sin pagar, dice Juan. Bueno, yo no vi también que, bueno, decía Jimena, de que pasan muchos aviones y si están bien sordos todos los que vienen por allá y nadie se los paga, ¿no? Entonces, eso es una externalidad. El costo, por ejemplo, el costo social lo están pagando todos los que viven por ahí. Y Juan dice que él no, él apaga el foco para que nadie se beneficie sin pagar. Entonces, pues ahí nadie tiene el beneficio, ni él ni los demás, ¿no? Bueno. Aquí también, entonces también puede ser el beneficio por esta externalidad positiva puede ser por la producción o por el consumo. Entonces aquí les puse igual dos ejemplos. ¿Cuál es la externalidad? ¿Cuáles son esas dos externalidades positivas que están aquí en las fotos? Y si son de producción o de consumo. Bueno, son las fotos que faltan, ¿no? Entonces, vamos a preguntarles a ver, a Ricardo. ¿Ya? En esta primera imagen, la producción de miel, ¿qué tipo de externalidad estamos representando? ¿No? Mm, uy, Está difícil, ¿no? sí. ¿Crees que traiga algún beneficio la producción de miel para la sociedad? Mm, Pues para la sociedad, ¿no? Solamente como... mm, Bueno, sí, supongo que la apicultura es como una actividad en la que las abejas también mm, son como, es que no sé cómo llamarlo, pero de alguna forma también su población no se ve tan afectada si o sea, se ven como más controladas en el sentido de que no están tan expuestas a hacer Trabajo. su colmena en cualquier lugar, sino ya están como controladas por una serie por personas. Ah, Sí, para bueno, la puede ser sociedad, pues no. por ejemplo, que los piquen a las personas, esa puede ser una externalidad negativa, podría ser. Pero a ver, Montserrat, ¿qué es lo que nos quiere decir? A ver si nos ayuda. Pues iba a hablar de que puede ser una externalidad positiva si consideramos la polinización de las abejas, aunque creo que depende del tipo de apicultura, ¿no? O sea, igual y hay, bueno, no, la verdad no conozco mucho, pero supongo que hay formas más industrializadas de generar miel que a lo mejor no puedan beneficiar tanto a cultivos o a, pues, a, a plantas, a plantas, sino que, pues, no sé, se puede contener, pero pues si es una apicultura, no sé cómo decirlo, como más libre, igual le puede beneficiar pues a toda esa zona, ¿no? Pero no tengo idea, o sea, me lo imaginé nada más. Pero sí, la externalidad positiva, el beneficio es la polinización. Ahí sí, tienes razón. Pero a ver si Frida nos quiere igual decir un poco sobre... Sí, igual yo iba a completar la idea de Montserrat y coincido con que según yo pues la externalidad positiva es la polinización y según yo esto es como un cultivo tradicional de abeja melipona en el cual sí lo que hacen es que alrededor siembran generalmente sean plantas de café o de ese estilo dependiendo que cómo quieren que sea la miel y las
y las abejas pues van y consumen esas plantas, ¿no? Entonces al mismo tiempo pues también están generando, contrarrestando la huella de carbono, porque pues siembran flores alrededor para que las abejas puedan consumirlas y después las abejas pues hacen los efectos de polinización alrededor y también pues eso permite que las plantas se sigan propagando. Está súper padre. Sí, y también lo que dice aquí, complementando, Juan está diciéndoles que lo negativo es la introducción de especies invasoras. Entonces, que pueden desplazar las especies nativas. Entonces, sí, como dice, como empezó diciendo Montserrat, pues sí, cuando generamos esta producción de miel, o sea, lo que estamos produciendo es miel, pero estamos generando un beneficio a través de la polinización, que no estamos cobrando, que no nos están cobrando cuando nos viene la miel. Entonces, ahí es una externalidad positiva. La otra, bueno, es diferente sembrar, cultivar abejas meliponas, por ejemplo, que son nativas de algunas regiones, bueno, en toda América hay, creo, y en específico aquí en México, pues en Puebla y en Yucatán se cultivan estas abejas que están ligadas a la fauna, a la flora regional, ¿no? Entonces también eso favorece el desarrollo de esa flora. Y la otra es que desplazan a los otras, que pueden desplazar a otras especies. Esa sería una externalidad. Puede ser una externalidad negativa si afectas como a la sociedad. Si afectas a las especies aquí en la economía ambiental, si no hay una afectación al ser humano o a los procesos económicos, no lo vamos a considerar como una externalidad. Ajá. Entonces, pero sí, por ejemplo, las abejas africanas, ¿no? Que pues, son más agresivas, o las africanizadas también que le llaman. Estos pueden generar una afectación a la salud pública, ¿no? Porque afectan a las personas, ¿no? Entonces ahí sí podría ser una externalidad negativa de la producción de piel. Ahora, por ejemplo, ya en Estados Unidos, no sé si en otras partes del mundo, yo creo que sí, rentan los servicios de los apicultores para que lleven a cabo la polinización. Entonces, hay un documental por ahí en Netflix que se llama Rotten. Hay un capítulo sobre la miel y ahí recuerdo que lo vi, que cómo rentan estos servicios, ¿no? Entonces la gente lleva sus colmenas a un sitio para que polinicen las plantas y pueda generarse la producción de plantas. Bueno, estoy leyendo el comentario de Frida. Hay regulaciones, no dejan tener panal a ciertos kilómetros de la población. Ya trató. No entendí qué trataste, pero pero aquí, por ejemplo, no podemos, aquí a diferencia del caso que estamos vendiendo la miel, ahí se habla de una externalidad positiva. Pero cuando estamos rentando las abejas para llevar a cabo este servicio de la polinización, ahí sí hay un pago por la polinización. Entonces ya no estamos hablando de una externalidad porque está incluido en la transacción económica, ¿no? Ahí te están pagando por la polinización. Ahí quizás si no estás vendiendo, si la miel la regalas, ahí porque estás pagando por la polinización y la miel ya no le haces nada, o la regalas, pues ahí sería la externalidad positiva, sería la miel, pero no, seguramente la aprovechan también y la venden, ¿no? Entonces, ahí ya no sería una externalidad, ¿no? Porque está dentro del precio, no está externo al precio. O sea, ya hablamos de una externalidad positiva, bueno, cuando no hay este intercambio económico, una externalidad positiva por la parte de la producción. Ahora, nos queda nada más este cuadrito de acá. Entonces, ¿a qué me refiero ahí? ¿Qué tipo de externalidad se les ocurre? Vamos a preguntarle a Ángel. ¿Qué ves acá en el último cuadrito? ¿Qué externalidad? Pues no sé si se refiere a los medicamentos como tal o a las jeringas, porque pues no estoy seguro. O sea, es que las jeringas son una gran fuente de contaminación porque pues, o sea, está bien que solo son una vez, pero sí te desechan a montones, ¿no? Esa sería una externalidad negativa. Ajá, pero pues quiero pensar que es positiva porque al final es beneficioso para la salud.
A ver si Jimena, ¿qué nos dice? A ver si te ayuda. Bueno, o sea, aparte de la externalidad negativa de las jeringas, yo lo veo como algo positivo porque, o sea, por ejemplo, con esto del COVID, eh, cuando te vacunas, o sea, es que no sé si se considera eso del COVID porque pues, no lo pagamos nosotros, pero, o sea, cuando alguien se vacuna, no solamente te beneficias tú, sino que también detienes como la cadena de contagios. O bueno, también lo pensé como con otras cosas, ¿no? Como cuando te vas a hacer algún estudio de, no sé, por ejemplo, del BPH y pues, o sea, tú lo haces para ti, pero a la vez también estás ayudando como a que se detengan los contagios y pues así, o sea, como eso, en la parte de salud. Sí, por ahí va. Bueno, sí, en ese sentido va. Cari, ¿quieres mencionar algo? Sí, yo no había visto como, por ejemplo, no sé, para probar una vacuna, se prueba como en cierto grupo de estudio para ver pues si está chida, ¿no? Y luego, o sea, ellos como que benefician a las demás personas, ¿no? Como, bueno, terminando como que estas pruebas para que ya llegue a más personas. O sea, yo lo había visto así. Sí. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, sí, la imagen era más por las vacunas, ¿no? Igual hubiera puesto otra ya más, con la vacuna del COVID igual le hubiera puesto. Pero es como lo que ya continuamente nos están diciendo de la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, si bien consumimos la vacuna y esta sería una externalidad positiva a través del consumo, ¿no? Entonces, cuando consumimos la vacuna, que aunque no la paguemos directamente nosotros, como dice Jimena, que igual le estamos pagando a través de los impuestos, pero cuando nos vacunamos nosotros, estamos favoreciendo esta inmunidad de rebaño, entonces protegemos a los demás, estamos generando esta inmunidad famosa de rebaño a través de consumir nosotros la vacuna, ¿no? O como el otro ejemplo que nos mencionaba. Entonces sí, eso será una externalidad positiva por el consumo. Pero bueno, entonces esas serían las 4 tipos de externalidades en las que podemos clasificar y en particular en la cuestión ambiental nos interesan las negativas, ¿no? Las externalidades negativas, ya sea de producción o de consumo, y lo que quiere hacer, les digo, uno de los objetivos principales de la economía ambiental es internalizar esas externalidades. Ajá. Entonces, a incorporar el precio de esas externalidades en el costo de producción para que ya no estén externas. Y lo puede hacer a través de estos mecanismos de la política, o bueno, modificar la conducta para que no haya externalidad, o incorporar en el precio de alguna forma. Por eso es importante para la economía ambiental darle un valor económico a las cosas, a todo, en parte a la contaminación, en parte al ambiente, ¿no? A las especies, por ejemplo. Entonces estamos afectando a los tlacuaches y eso hace que nos afecte a nosotros, pues hay que darle un valor a los tlacuaches del Pedregal, ¿no? Por ejemplo. Pero ya lo vamos a ir viendo un poquito, vamos a mencionar un poco de esos métodos, no nos vamos a poder clavar mucho en los métodos de valoración porque sí es todo un curso. Eso. Pero los vamos a mencionar más a fondo. Ahí estaba viendo la hora. Ya son las 11. No sé si... Sí, ya nos vemos. Bueno, esta es una parte biográfica, pero igual yo creo que a lo mejor la próxima clase lo vemos para que recorden, para que lo veamos 2 veces las externalidades, pues una forma gráfica de cómo representar la externalidad. Bueno, aquí está la externalidad en esta parte. Y otra vez nos tardamos mucho. Bueno, no sé si tengan dudas hasta ahora, igual les subo la presentación. Entonces dejamos la discusión del artículo, este es un video, está muy sencillo, no sé, ya lo empezaron a ver 6 personas, creo. Ahí puedo ver en la aplicación cuántas han entrado. Y la idea es que hagamos la discusión ahí. Entonces vamos a dejar eso para el miércoles, ¿no? El miércoles cerraríamos en la noche la discusión. Y yo creo que, el miércoles también les vamos a dejar ya el examen, va a ser igual asincrónico. Entonces, les hagamos el examen y ahí lo resuelven cuando puedan. Pero sí vamos a dejar, yo creo que
un tiempo, ¿no? O sea, que lo hagan continuo. Creo que hay una forma de hacerlo, ¿no? De que se dediquen nada más al examen en un determinado tiempo. Y vamos a tratar de hacerlo no tan difícil. Y pues es para que repasen todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta? Bueno, entonces, pues nos vemos el miércoles. Y también vayan trabajando también lo de su ensayo, ¿no? Vayan poniéndonos ahí en el tema que quieren tratar y nosotros les preguntamos, bueno, el tema que quieren y por qué quieren ese tema. Y nosotros tratamos de acotar un poco, ¿no? Porque luego nos dicen, no sé, la contaminación ambiental, pero pues es muy amplio, ¿no? Hay que delimitar un poquito. Y ya después vamos a ver el objetivo. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles si no hay dudas o preguntas. Ok, profesor. Excelente día.